Ok, hola a todos, muy buenos días. Estamos en evaluación ambiental, seguridad industrial y estamos estudiando los peligros. Miren, ya estamos avanzando de manera profunda, poco a poco, interiorizándonos sobre la importancia y gravedad del tener cuidado en el trabajo, ¿no? Ya habíamos estudiado la anterior sesión. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de un peligro? Pero un poquito recordamos, ¿no? Decíamos que cuando uno estudia peligros, uno tiene que tratar de reconocer lo siguiente. Primero, ¿qué es un peligro? O sea, cuando yo voy a hablar de un peligro, ya sea un peligro físico, mecánico, biológico, etcétera, tengo que interiorizarme y saber qué es, profundizar qué es ese peligro. Como yo sé qué es el peligro, obviamente también voy a poder reconocer qué incidentes, accidentes o tipo de daño provoca. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de caídas al mismo nivel, este puede provocar contusiones, lesiones, luxaciones, muy diferente a un peligro biológico, que puede traer directamente enfermedades, ¿no es cierto? O un peligro ergonómico, que te puede lacerar la columna, ¿no? Eso, si yo no conozco obviamente el peligro, si no entiendo qué es el peligro, obviamente me va a ser muy difícil el poder reconocer qué incidente o daño provoca. También a la par de reconocer qué incidente o daño provoca, yo tengo que saber qué enfermedades del trabajo puede detonar. Dijimos una vez más, y esto, por favor, yo desearía que no olviden a lo largo de toda su vida profesional, todos nos vamos a enfermar, ¿no? Todos, absolutamente todos. Y la pregunta es, ¿estás consciente de que te vas a enfermar? ¿Estás haciendo algo para, entre comillas, paliar, ¿no? O aminorar el daño que puede provocarte la enfermedad? ¿Estás consciente de eso? Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y como estoy estudiando el peligro, conviene que yo también sepa si mi cuerpo tiene algún límite de tolerancia a dichas exposiciones, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado, sí, ya vimos justamente, iniciamos el estudio de peligros, hemos visto peligros, ruido, vibración, temperatura, humedad, iluminación, estábamos en caídas, ¿no? Al mismo nivel y a diferente nivel. Ahora vamos a hablar de los otros peligros y empezaremos con presencia de polvo, ¿ya? Ahí estamos. Vamos a ver humedad, mismo nivel, diferente nivel. Y vamos a hablar de presencia de polvo. Vamos a hacer un poquito más el zoom, aunque para ser más legible la lectura. A ver, ya. Vamos a continuar entonces con lecturitas. Querido Martín, buen día, ¿me escuchas? Martín. Martín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Buen día, papá. Una lecturita, por favor. Presencia de polvo de partículas de suspensión como un peligro. Estoy viendo sí, de conceptos de peligro, no se movió la hoja, A ver, ahora sí. con este A ver. igual estará mal. Ahora puedes No, verla. nada, dice, sí, Yo lo puedo leer, Inge. A ver, papá, por favor. sigue en la hoja que dice, ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. Presencia de polvo y partículas en suspensión, que refiere a la presencia de partículas finas en el ambiente o de partículas en suspensión producto a la falta de limpieza sobre las superficies. Polvo que puede ser no solamente aspirado por el personal, provocando daños en las regiones pulmonares, sino que también puede ingresar a las cavidades oculares y auditivas, pudiendo provocar enfermedades como incidentes o accidentes, afección a nivel pulmonar, irritación nasal, irritación ocular, enfermedades, silicosis, enfermedades pulmonares, otitis supurada, sequedad lacrimal. Límite de Ya, tolerancia de excelente. 0.01 a 0.05. Muy bien. Este es un tema bastante común, ¿sí? La presencia de polvo, la exposición al polvo es algo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Eh, y en la construcción, ¿estamos expuestos al polvo? Y dije, claro que sí. El polvo es un tema muy recurrente en construcción.
Sobre todo hay épocas muy específicas, habíamos comentado. Por ejemplo, excavaciones, ¿no es cierto? Excavaciones va a generar polvo, ¿sí? En la etapa de hormigonado también generamos bastante polvo. Tal vez uno de los más delicados es justamente en la época de hormigonado, en tiempo de hormigonar, porque el polvo que nosotros aspiramos es justamente polvo de en este caso, conglomerante que reacciona con agua y nosotros sabemos que internamente el cuerpo está húmedo. Entonces, cuando yo voy aspirando el polvo del cemento, propiamente dicho, este se va pegando en las paredes de todo mi sistema respiratorio y obviamente también va a llegar a mis pulmones. Algo que aparentemente a muy poca gente le llama la atención o le importa, ¿no? Esto hay que tomar muy en cuenta. Y aquí decíamos, afección a nivel pulmonar, irritación nasal, irritación ocular, ¿sí? Como esto solamente como algún tipo de incidente que podría producirse. Y las enfermedades, ¿no? La silicosis, seguramente ustedes han oído hablar de este término silicosis. Es conocida también como la enfermedad del minero, dicen algunos, ¿no es cierto? Para los que no sabían, lo habíamos comentado también en clases, hasta los 40 años, hace algunos años atrás, no solamente hablamos en la época de los 50, 60 también, era normal que un minero que trabajaba en el Estado, qué sé yo, ¿no? Muriese a los 40 años, era normal. Y cuando se preguntaba de qué ha muerto, la respuesta que siempre era no le da la enfermedad del minero, ¿no? ¿Qué es la silicosis? ¿Qué es la silicosis, señores? No es nada más que la acumulación de partículas que el cuerpo no puede disolver en el pulmón. ¿Sí? El pulmón poco a poco se va obstruyendo por presencia de polvo, polvo de sílice más propiamente dicho. ¿Ok? Pero no solamente es el sistema, en este caso respiratorio, el pulmón, es también el polvo va a ingresar o va a obstruir el paso en cualquier cavidad. La otitis supurada, que no es nada más que pus en los oídos, ¿sí? Habíamos comentado también esa partecita. Se produce pues también porque lastimosamente queda al interior del oído el polvo y esto incluso evita la ventilación del mismo oído. Pasa lo mismo con los ojitos, ¿no? La sequedad lacrimal. Es lo que comentábamos. Y a ver, vamos a ver rápidamente este pequeño videito bueno, referido efectivamente al tema del polvo, ¿no? A ver, vamos a escuchar rápidamente. Estas son explosiones de polvo, causadas por la presencia de partículas de polvo inflamables en el aire. Para que ocurran se necesitan solo tres elementos: el polvo inflamable en suspensión, una fuente de ignición y oxígeno. Causan lesiones graves, daños a la infraestructura y la propagación de incendios. Es esencial implementar medidas de control y capacitación para prevenir estos eventos. Muy bien, entonces, aquí que estamos viendo que también existen algunos en partículas, suspensiones y polvo bastante inflamable, ¿ya? Y si bien en la construcción mayoritariamente si utilizamos materiales inertes, hay un momento en el cual utilizamos bastante madera, ¿no es cierto? Y la madera, en este caso las partículas de acetylina y demás, pueden formar parte de este grupo, ¿no? Eh, Además de enfermarnos, señores, también podemos provocar accidentes o en este caso también incendios, ¿verdad? Eh, no hay que subestimar la presencia de polvo. Las enfermedades, sobre todo, estas son las más complicadas, ¿no? Silicosis, secada en los ojos, otitis supurada, es terrible tener pus en los oídos, ¿no? Una vez más, en la época del hormigonado, a tener mucho control. De inicio, para poder yo evitar este tipo o apalear, ¿no? Los efectos de la presencia de polvo o partículas de suspensión en el aire en el tiempo de trabajo, después hay un papel especial que mínimamente puede proteger un poco los pulmones, que es justamente el pulmosán, ¿no? Otros llaman barbijo industrial. No, el pulmosán no es nada más que una especie de barbijo que tiene filtros especiales y va a ayudar a que la persona efectivamente respire un poco más limpiamente, ¿no? Según el filtro va a tener obviamente mejor control, pero si hablamos del sistema respiratorio, el pulmosán es clave, sobre todo cuando empiezan a existir partículas de suspensión. No subestimen, señor, la presencia de polvo en el ambiente, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no?
peor si tenemos humedad en el ambiente, porque incluso podría estar dentro de la partícula de suspensión mohos, ¿no? O algún tipo de bacteria, ¿ok? De esto vamos a ver más ejemplos más adelante de manera general, ¿no? Otro peligro, trabajos en espacios confinados. Creo que esto habíamos hablado también ya, pero nos recordamos. Vamos a pedirle que le dé una lecturita. Querida Silvia, ¿estás ahí? Silvia, 5, 4, 3, 2, 1. Silvia Luna, Silvia las dos, Silvia las. Nada, señores. Vamos con Rosalía. Rosalía Luna. Rosalía los dos. Buenos días. Querida, por favor, una lecturita a trabajo en espacios confinados. Ya ahorita. Trabajos en espacios confinados. Se refiere a las actividades que se realizan en interior de espacios donde la movilidad es muy limitada. Además de que es posible la carencia de aire para una corriente, respiración. Estos trabajos se realizan en circunstancias muy particulares y son necesarios en minas, socavones y derrumbes, etc. Gracias, querida. Sí, habíamos comentado también el caso, decíamos, ¿no ve? En EPSAS, la muerte de este jovencito, ¿sí? Y decíamos, pues combinados, en nuestro caso, tiene que ver exclusivamente con alcantarillado, ¿verdad? Si hablamos de espacios confinados, ahí estamos. La norma nos pide, ¿no? Que tengamos muchísimo cuidado. A ver, vamos a poner aquí, vamos a ver un pequeño videito, un cortito también, como el otro, ¿no? Un short de YouTube, ¿ok? Ya, ahora vamos a ver rápidamente el videito. Ahí estamos. ¿Qué es un espacio confinado? Es un espacio abierto o cerrado, con acceso limitado de entrada y salida. Tienen ventilación natural desfavorable y pueden acumular vapores tóxicos o inflamables, gases, o tener una atmósfera fuera del rango de oxígeno aceptable. ¿Qué peligros encontramos en espacios confinados? Peligros atmosféricos como deficiencia de oxígeno, gases inflamables y gases tóxicos. Peligros físicos como ruido, vibración, poca iluminación, energía y falta de orden y limpieza. Peligros biológicos como virus, hongos, parásitos y bacterias. Ventilación en espacios confinados. Antes de ingresar y durante el trabajo, es obligatorio realizar una ventilación adecuada. Para ello, se debe ingresar el equipo de ventilación hasta el fondo del espacio confinado, asegurando así una correcta extracción de gases y otros peligros atmosféricos. Ok. ¿Qué es un espacio? Entonces, aquí estamos viendo de manera rápida, ¿no es cierto? Las características, y como bien mencionaba en el video, ¿sí? No solamente es la poca movilidad, sino el tema es los vapores que se concentran, también tiene que ver con cómo se potencian, en este caso, los ruidos, ¿no es cierto? El ruido. Trabajar en espacios confinados es una suma, en este caso, de posibles peligros. El solo hecho de estar en un espacio, mire, aquí el ruido, una pequeña explosión, ¿no? Podría provocar algo complicado. Decíamos aquí también que la acumulación de bacterias y hongos, en algo que es muy común en sistemas sanitarios, ¿no? Eh, y eso justamente fue lo que pasó con el fallecimiento de este jovencito que aquí en CEPSAS ingresó a esta cámara, ¿no? Y sin ningún tipo de protección. Por eso acá no decimos incidentes, accidentes, porque en espacios confinados la suma, ¿sí? De los posibles peligros es bastante amplia. Si yo voy a entrar a una cisterna, híjole, el espacio es confinado, efectivamente, y tengo que hacer soldadura interna, tengo que verificar que el sistema esté limpio, que no haya vapores inflamables, ¿verdad? Lo mismo si estoy haciendo zanjas sanitarias. Miren, en espacios confinados se pueden potenciar los otros posibles peligros, producto de la humedad, peligros biológicos, no es cierto, ruido, etcétera. Es bastante delicado. Entonces, para este en particular, y aquí vamos a poner un textito rápidamente para que esto quede clarito. Ahora sí, ¿no? Para este en particular,
lo que se debe hacer en este caso, acá, ahora sí pondremos, ¿no? Es necesario mínimamente un PT. ¿Qué es un PT? Un permiso de trabajo. Mínimamente necesitamos un PT en espacios confinados, porque son condiciones de trabajo muy, muy especiales. No es algo para tomar a la ligera, algo que, con lo que yo podría, entre comillas, estar jugando, ¿no? Eso. Vamos al siguiente tipo de peligro, ya casi concluyendo los peligros físicos, ingresando ya a los otros peligros, ¿no? Trabajos en alturas. A ver, vamos a pedir que haga la lecturita. Ahí estamos. Wilson Rojas, querido Wilson, buen día. Wilson, Buenos días, Inge. por favor, trabajo en alturas, que creo que es donde quedamos anterior. Ya. Trabajo en alturas, que se refiere a mi etapa de ingeniero. Ello. Trabajo en alturas, que se refiere a las actividades que se realizan exclusivamente en niveles muy superiores al nivel de la Tierra, generalmente sobre el nivel, pero puede hacer casos de subnivel. Actividades que por su misma naturaleza muestra que requiere de equipo de protección personal especializado. Tal es el caso de un caso de arnés y línea de vida básicamente, pudiendo ser este mismo mucho más sofisticado según sea el caso, ya que la persona al momento de realizar las actividades es muy probable que quede colgada o ya trabaje colgando de alguna estructura. Incidentes, accidentes, golpes, torceduras, luxaciones, fracturas, pérdidas de conciencia, enfermedades, paraplegia, trastornos neuronales, coma y muerte. Bueno, a ver, para entender un poquito, este es un trabajo muy común en el ámbito de la construcción, sobre todo cuando trabajamos con cubiertas, ¿no? O en cubiertas. A ver, vamos a analizar. Aquí está, vamos a ver. Atento rápidamente, solamente para ir profundizando un poquito más trabajos en alturas, ¿no? Se considera trabajo en altura a toda labor que se realiza por encima del 1,80 m sobre el nivel del suelo o plataforma fija, pozos, voladizos, etc. Para todos los trabajos realizados en altura, el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad o un equipo apropiado que evite posibles caídas. ¿A qué se considera un trabajo con riesgo de caída de altura? Un trabajo con riesgo de caída de altura o caída a distinto nivel es una situación donde el trabajador está situado en un lugar desde el que puede caer a una zona inferior. Puede ser situaciones de escasa altura, como cuando un trabajador de un supermercado se sube a una banqueta para arreglar una estantería, o pueden ser situaciones de gran altura, como cuando un operario de una empresa sube a reparar un tanque de petróleo de 15 metros de altura. ¿Qué protección se debe usar para los trabajos con riesgo de caída? En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y o vehículos debajo del área donde se efectúan los trabajos de altura, debiendo cercarse con cintas de peligro color rojo y señalizarse con letreros que indiquen prohibición de ingreso como caída de objetos o no pasar. ¿Cuáles pueden ser considerados trabajos en altura? Tenemos tareas de mantenimiento y reparación, otras tareas también de montaje de instalaciones donde es preciso subir a una escalera o superficie para acceder a la zona de trabajo. También en los trabajos tipo vertical, como son aquellos donde se hacen montajes de superestructuras, antenas, limpiezas especiales que se hacen a más de 1,80 m de altura, plataformas elevadoras, trabajos en tejados de casas, otros donde se hace poda de árboles, trabajos en rampa, etc. ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen? Bueno, el riesgo principal de este tipo de trabajo son las caídas a distinto nivel, pero también hay otros riesgos secundarios como son exposición a radiaciones debido a los trabajos que se hacen en zonas abiertas, contactos eléctricos, caídas de objetos, choques, golpes contra objetos inmóviles o móviles, golpes y cortes por objetos y o herramientas, sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos,
exposición a temperaturas ambientales extremas. Condiciones generales para trabajos en altura. Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m de altura, se usará todo el tiempo un arnés. Asimismo, para trabajos en altura se debe contar con certificado de suficiencia médica anual. Antes de realizar aberturas en paredes o superficies para caminar, trabajar, hay que instalar las barreras temporales. Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo, se deberá usar el barbiquejo. Para el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura, se utilizarán escaleras, andamios u otro medio apropiado que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la actividad de forma segura. No se permite el uso de pasos o soga en ninguna de sus formas. Otra de las condiciones es que los pisos, las escaleras, plataformas y lugares similares deben estar provistos de superficies antideslizantes. Nunca se debe llevar herramientas en los bolsillos, colgadas del cinturón, ojales o de la ropa. Ya miren, aquí estamos haciendo observaciones bastante interesantes sobre todas las consideraciones para que nos demos cuenta que no es una actividad para subestimar, ¿no es cierto? Se comentaba aquí en el presente video de que ¿cuál es la altura límite? A ver, un puntito al que me diga, levante la mano el que sepa, ¿cuál es la altura para ya considerar el trabajo o la actividad como un trabajo en altura? ¿Cuál es? 5, 4, 3, 2. A ver, levante la mano, levante la mano. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Levante la mano. Ah, listo. A ver, Martín, ¿cuál es? La altura mínima para poderse considerar que es una superficie alta es del 1,80 m ya para arriba, donde ya se quiere mínimamente un arnés. Exacto, sí. 1,80. Muy bien, Martín. Aquí Martín, un puntito para Martín. Golazo para Martín. Ya, sí. Ese es el primer dato. De inicio tenemos que saber eso, ¿no es cierto? El primer dato es 1,80 ya es un trabajo en altura. Eso para que se tome muy en cuenta, ¿no? 1,80. Y obviamente si 1,80 ya yo voy a trabajar por cualquier superficie por encima de 1,80, ya tengo que tomar en cuenta los posibles peligros que se van a desatar. Por eso incluso cuando hacemos el trabajo, ver o hacer un análisis profundo sobre las consecuencias es muy delicado. Uno podría pensar, pero mientras más altura estoy, es más el riesgo. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Pero hay personas que han caído de 1,80 y también han perdido la vida. Y uno que ha caído de unos 5 o 6 metros y solamente tiene una fractura. Esto depende de muchas condiciones. Por eso dice, hay que tomar en cuenta los otros posibles peligros. Aquí dice riesgos porque asumen que estos son altos, ¿no es cierto? Cuando estamos a cierta altura y hay contacto eléctrico, como hemos visto con el tema de en este caso, el video que vimos al principio, ¿no es cierto? En los andamios que se han hecho pasar energía eléctrica, obviamente yo trabajando arriba puedo provocar caída de objetos, eso puedo yo provocar, por eso claro que los andamios también tengan rodapiés, y como comentaba también el video, no conviene pues tener herramientas en este caso en el bolsillo, peor, tienen celulares, ¿no es cierto? Hay celulares que se caen, cualquier objeto que caiga de cierta altura se convierte en un potencial herramienta de golpe, ¿no es cierto? También, obviamente, además, cuando me caigo para tener golpes, cortes, ¿no es cierto? No solamente yo al caerme, sino también yo al dejar caer objetos, ¿verdad? Obviamente, trabajar en alturas, y a ver, acá voy a pedir que levanten la mano, ¿quién alguna vez ha hecho un trabajo en altura? ¿Alguien tal vez? Es un poco complicado. Obviamente, trabajar en altura también te estás enfrentando ¿a qué? A las corrientes de aire. La carga del viento también te lastima y se siente con fuerza, ¿no? Las posturas que tú vas a asumir para estar en este espacio, a menos que estés incluso estando sobre un andamio, no es natural. Automáticamente se van a dar cuenta, tus deditos de tus pies empiezan a encogerse. Es como si tu pie se quisiese agarrar a la superficie que estás pisando. Esto es natural. Por eso también los otros trabajos son claros, ¿no?
provoca sobreesfuerzos, obviamente muy repetitivos, y todo esto va a hacer la actividad mucho más complicada. Y obviamente con esos temperaturas extremas, si estamos nosotros en esta época, híjole, trabajar en alturas, mucho mayor el frío, en época seca, mucho mayor la corriente de aire, etcétera, ¿no es cierto? Se va potenciando, se va potenciando. También por eso, para este tipo de actividades, es importante el tener un permiso de trabajo y utilizar efectivamente también el equipo de protección personal, ¿sí? Que para lo básico, obviamente, sería pues mínimamente el arnés, la línea de vida, ¿no? Ahí está, el arnés de cuerpo completo y una línea que es justamente una, entre comillas, una cuerdita que está sujetada al arnés, pero esta cuerdita tiene también su amortizador y eso está en la norma. Ahorita vamos a ver nuevamente la norma, ¿ya? Cuando yo tengo una caída, esta línea de vida que está agarrando mi arnés a una superficie ahí en lo alto, no tiene que impedir que mi caída sea seca. No sé si entienden. Querida Rogelia, ¿se entiende cuando digo que mi caída no debe de ser seca? ¿Qué entiendes por eso? Una caída seca. Sí, sí, ¿qué entiendes? Una caída en seco. ¿Se te viene a la cabeza? ¿Algo, Rogelia? Más o Mm, menos. a ver. A ver, aquí te lo voy a ilustrar, ¿ya? Para que un poquito se entienda que es una caída en seco. Aquí hay una película, vamos a ver esto, justamente. Eh, mm, aquí estamos. Este es. Ok, listo. Esta sería una caída en seco. Vamos a ver, ojalá se vea, ¿no? Se vea. Este es más o menos la idea de caída en seco. A ver, listo. A ver si puedo la caída, esta caída. Se ve. Creo que no se ve, creo que no se ve. No, no se ve. Ya, ahora vamos a ver, tenemos suerte. Es la caída que sufre. mm, 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 Esta actriz. La caída en seco es cuando, es decir, el elemento que te está sujetando, ¿sí? Que te está sujetando, te va a agarrar, pero obviamente al momento de jalar va a estirar tu propio cuerpo. Y esa es la caída que, ahora vamos a ver, ojalá tenemos aquí. No, creo que es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no hay nada. No hay nada de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando uno cae, efectivamente, el tirón que siente en el cuerpo también va a provocar un daño, en este caso en la columna directamente, ¿sí? Cuando tú caes y te está jalando, en este caso la línea de vida, y caes, obviamente, por tu peso vas a caer con fuerza, nadie cae suavito, ¿no? Y ese tirón que te va a dar justamente la cuerda va a hacer que toda la parte que está siendo sujetada por tu arnés también se sujete, ¿no? Se ajuste, se apriete. Y esto podría provocar daños en tu columna, en tu espalda, etcétera, ¿no? En tu mismo cuello. Es decir, es tan fuerte el tirón que cuando caigas, tu mismo cuello se mueva y tengas problemas en las vértebras, etcétera. Es delicado. Por eso incluso estos arnés tienen que llevar justamente en la parte superior que estamos hablando ahí, en la línea de vida, estos elementos retráctiles, ¿no? Que son como una especie de ligas que va a evitar que caigas en seco. Es decir, cuando tú caigas, vas a sentir como una especie de resortito que en la parte final, cuando estés cayendo, vas a ver que hay un descenso en la velocidad de la caída, ¿no? Cuando trabajamos ahorita en altura, también utilizamos otro tipo de elementos como escaleras, andamios y demás, y todos estos también tienen que estar
muy bien observados por norma. Hay mucha gente que en el uso de escaleras, híjole, también se requiere cierta capacitación, ¿ya? Hoy en día las escaleras ya vienen efectivamente con unas bases un poco más sólidas, pero cuando hablamos de escaleras conviene en la mayoría de los casos que la persona no trabaje sola, ¿no? No trabaje sola, sino esté también acompañada, porque hay una segunda persona que va a estar mínimamente sujetando, como vemos aquí en la imagen, la base de las escaleras. Yo conozco el caso de un accidente que sufrió un compañero, sería, ¿no? Quien estaba sujetando la escalera era una damita. Ya, ella está sujetando la escalera, él está subiendo la escalera y la damita, porque es una broma, hace el ademán de levantar el piecito. Ha levantado el pie y levantando el pie, eh, resulta que le ha vencido, pues la escalera ha cedido, le ha vencido a ella y la persona que estaba en la parte superior obviamente ha caído. El que estaba ahí arriba solo estaba cayendo unos focos y cayó con fuerza, ¿no? Miren, este es un peligro al cual hay que tenerle muchísimo, muchísimo, entre comillas, respeto. Todos son así. Pero si hablamos de trabajo en alturas es algo mucho más delicado porque se potencia el daño. Ya aquí decíamos incidentes, golpes, torceduras, luxaciones, fracturas, pérdida de la conciencia, ¿verdad? Pero como hemos visto ahora también, hay que considerar que estando ahí arriba, están expuestos otros peligros, por ejemplo, la temperatura, que hemos visto ya la temperatura, ¿no es cierto? Estrés térmico, el soportar, que una piel esté soportando la carga del viento, ¿ya? El rozamiento del viento, etcétera, etcétera. Este hace de un trabajo mucho más complicado. Entonces, trabajos en alturas hay que tener muy en cuenta, por favor, lo más importante, en este caso, el uso de PP es, sí, un arnés de seguridad y obviamente la línea de vida con su parte de traste, ¿no? Eso es importantísimo. Ya, cerrando esta partecilla, miren, vamos a hablar de ahora de radiación y radiación ionizante. A ver, ahora vemos que nos ha ido con la altura aquí en, ¿dónde estamos? Ahí estamos. Querido Saúl, Saúl, buen día, Saúl. Saúl, 5, 4, 3, 2. Buen día, docente, buen día. Lecturita, Saúl, por favor, a radiación. Claro que sí, ingeniero, por favor, permítame un momento. Justo estaba aquí haciendo fila para cancelar la mensualidad. Ahora sí, ingeniero. A ver, por favor. Lectura la cortita, ya, vamos. Radiación, que refiere a aquellas actividades que involucran el contacto con materiales radioactivos o que producen algún tipo de radiación debido a la poca estabilidad del átomo, o con ondas que producen un determinado espectro de radiación. Tal es el caso de los rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. El origen de estos rayos puede ser de diversa naturaleza, pero su sola presencia ya implica un explícito peligro a la salud, más aún si la fuente no es controlada o carece de barreras protectoras que bloqueen dicha radiación. Ya. Incidentes, accidentes, afección cutánea, quemaduras, afecciones nerviosas, afección a la pituitaria, ¿no? Que es la glándula que regula el crecimiento de todas las partes del cuerpo. Enfermedades, mutaciones, caídas de cabello y obviamente en esta tolerancia hay muchas formas de medir. Se miden sieverts, otras son los lotgenios y endogenios, ¿no? 15 lotgenios que sería 0.13 sieverts, ¿no? Ok, a ver, para entender un poquito más la radiación, vamos a ver esta imagen que es bastante interesante. ¿Y dónde vamos a centrar nuestra atención? Va a ser, a ver, un poquito más, vamos a cumplir aquí. Exacto. Vamos a centrar nuestra atención en aquí los rayos alfa, beta, gamma, X, rayos neutrales, ¿no? Aquí nosotros vamos a conocer la diferencia incluso entre radiación y radiación ionizante, ¿ya?
Vemos aquí los rayos alfa, obviamente son emitidos por una serie, vamos a decir, de fuentes, pero estos difícilmente van a traspasar el papel. Los rayos beta sí traspasan el papel, pueden incluso traspasar a la persona, pero se detienen en paneles de aluminio. Los rayos alfa, los rayos gamma, los rayos X atraviesan el papel, atraviesan a la persona, atraviesan el aluminio y muchos de ellos se quedan en el plomo. Entonces, cuando hablamos de radiación, hablamos justamente de los rayos gamma y rayos X, que son, miren, aquí la frecuencia obviamente es importantísima, y son estos los que pueden provocar daños en grandes concentraciones, eso es importante, en grandes concentraciones sobre la persona, o una persona que está siendo expuesta mucho tiempo. Hay una historia bastante interesante sobre María Curie, que estaba revisando y habla y dice que ella murió por la radiación, pero no porque estaba expuesta a grandes cantidades, sino porque estaba por el tiempo que ella estaba expuesta. Y hablaba de una actividad que hizo ella en una época de mucha enfermedad. Entonces ella empezó justamente a hacer, ella diseñó un equipo y este equipo lo que hacía era justamente era una terapia justamente con rayos, ¿no es cierto? Rayos gamma, creo, si mal no recuerdo. El equipo que ella diseñó era un equipo que iba efectivamente teniendo esta radiación y pasado cierto tiempo ella decide hacer el trabajo ella misma, ¿no? Ella iba y ella era constantemente la que manejaba el equipo y ella falleció justamente por el tiempo de exposición, no por la cantidad, en este caso, de rayos, ¿no? Entonces, radiación sería justamente esta. Gamma X, aquí está el tema también de Chernobyl, ¿no? Que ustedes saben que es un accidente industrial que han tenido hasta hoy en día, ¿no? La gente no puede vivir allá. Es por la cantidad de material que está produciendo esta cantidad de radiación, ¿no? Y si hablamos de radiación, ahora vamos a ver el siguiente concepto que es automático. Vamos a ver. La radiación ionizante, ¿sí? Este tiene que ver ya con partículas mucho más delicadas. Hablamos de frecuencias altas, pueden ser incluso de neutrones en este caso, que va a provocar un daño obviamente mucho mayor. Querido Helio, te escuchamos. ¿Alguna consulta? No, Inge, quería hacer el recuerdo del descanso, nada más, Inge. Listo, gracias, papi. Bueno, vamos a ir a una pausa activa entonces. Eh, Y la radiación ionizante, ahora vamos a irnos, ¿no es cierto? Dice, formada por partículas o por ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Híjole, aquí tiene que ver un poco el tema del 5G, porque hay personas que un poquito, ¿no? Le tienen cuidado o le tienen hasta cierto temor, y hay cierto desazón en eso también, porque para los que no saben, los celulares ya han pasado por 4 generaciones, la 1G, 2G, 3G, 4G, y la generación 5G, que es la que ahora se quiere aplicar en el mundo, obviamente habla de tener información más disponible en un tiempo mucho más rápido, ¿no es cierto? Más rápido el tiempo. Yo voy a poder descargar películas en segundos, pero para que esto sea posible necesito de antenas que generen una alta frecuencia. Y estas antenas ni siquiera van a estar tan lejos, van a estar relativamente cerca. Obviamente estas frecuencias, como lo que ya hemos visto, van a también penetrar. En este momento todos estamos siendo penetrados por ondas, ¿no es cierto?, que permiten que la señal del Internet se esté produciendo. El problema es que estas ondas, esta frecuencia, ya se ha visto que podría ser dañina, ¿no? La radiación ionizante, es bueno que sepan, es altamente perceptible en celulares. Los celulares producen radiación ionizante. Y el gran problema con la radiación ionizante es también que puede provocar cáncer en la sangre, eso ya está demostrado, y también la muerte de neuronas. Por eso es peligroso que, sobre todo los jovencitos, ¿no es cierto?, que son adictos a los celulares, estén todo el tiempo en todos en sí, absolutamente todos, porque todos hoy en día estamos expuestos al celular. Yo no conozco, no veo, muy raras veces veo a personas que no sacan el celular cuando están en el celular, digo, en la movilidad. Cuando uno entra en la movilidad, todos sacan el celular.
Y esto es una costumbre, obviamente movida por el entorno, que puede tener graves consecuencias a futuro, ¿no? Es bueno dejar el celular de vez en cuando. ¿Por qué? Porque los rayos de producidos por neutrones, en este caso es más alta frecuencia que neutrones, lo que tenemos como radiación ionizante que va a penetrar el cuerpo, pero es justamente la frecuencia lo que va a hacer más daño, ¿no? Es radiación ionizante. Y es ahí donde se tiene que tener cuidado, ¿sí? Entonces, una vez más, hasta aquí, señores, estamos observando que los peligros, miren, solo hemos estudiado peligros físicos, ¿no? ¿Qué peligros físicos hemos estudiado hasta el momento? Vamos a hacer una revisioncita. Ruido, vibración, temperatura, humedad, iluminación, caídas mismo diferente nivel. También hemos visto presencia de polvo, cráteres confinados en alturas de ionizante. Es decir, ustedes con esta información no tendrían que, que dudar al momento de protegerse, ¿no? Y lo peor que podrían ser es tener cero de confianza, ¿sí? Rodney, ¿alguna consulta antes de la pausa activa? Eh, sí, ingeniero, buen día. Tal vez un comentario sobre la última parte que estaba mencionando, ingeniero. Ya. Sí, tenía entendido que existen locales, edificios donde se dan actividades económicas como rayos X, ¿no? Sacar tal vez Ujú. alguna parte del cuerpo y luego desalojan el lugar. Entonces, el dueño pone como anticrético al final la venta del departamento. Entonces, cuando una familia llega a habitarla y la familia obviamente empieza a tener ya hijos, o en este caso la madre empieza a tener, está en etapa de gestación, puede existir el riesgo de tener malformaciones, de poder tal vez tener alguna situación, alguna enfermedad de nacimiento. Entonces, es de mucho cuidado averiguar el ambiente que uno va a habitar. Si anteriormente estuvo ocupado por un centro de rayos X, ¿no? Donde emite radiación, y esa situación me venía a la mente y quería hacer ese comentario, ingeniero. Sí, qué interesante lo que tú comentas, ¿no? Eh, vamos allá, antes de la pausa activa. Una clara muestra, obviamente, es lo que pasó con las mutaciones en Chernóbil. Vamos a verlo rapidito, ¿ya? En Chernobyl, pero ojo, hay que tener en cuenta que efectivamente la concentración, si son lugares donde había este tipo de equipos, ¿no? Miren ustedes el tipo de mutaciones que produce, vamos a ver algunos, ¿ya? Porque, como decía en la redacción del texto, una de las glándulas que se ve afectadas justamente es la pituitaria, ¿no? La glándula pituitaria es la que efectivamente regula el crecimiento proporcional del cuerpo. Ustedes seguramente van a hablar de la enfermedad del gigantismo. ¿Qué es el gigantismo? Cuando la glándula pituitaria tiene algún tipo de, eh, vamos a decir, mal funcionamiento, para poner en palabras sencillas, ¿sí? Eh, se producen, ¿no? Las malformaciones. El cuerpo tiende a crecer de manera desproporcionada y demás, ¿no? Esto pasó bastante en Chernobyl, ¿sí? Este tipo de malformaciones, ¿no? Y que también ha provocado de una u otra manera, mira, esta es una de las imágenes más fuertes tal vez, ¿sí? Tumores y demás. eh, es producto justamente de la alta concentración de radiación, ¿no? Y lo que comentaba Ronnie, es cierto, hay que ser relativamente cuidadosos. Bueno, hoy en día incluso ya existen medidores, ¿no? De sieverts, de erogenios, ¿no? Que te ayudan justamente a ver cuánto es la radiación y demás. Aquí el gran peligro es en la concentración y el tiempo que está en funcionamiento el equipo, ¿no? Una vez más, esta historia es de Marie Curie que decía, ella no ha muerto por la alta exposición, sino por el tiempo al cual está expuesto, ¿verdad? El tiempo al cual está expuesto. Hay muchos mitos sobre la radiación porque es un peligro intangible, como ya hemos mencionado, que muy poco, sí, todavía es estudiado por el riesgo como tal. La historia de Chernobyl es bastante oscura porque si bien ha habido una exposición mayoritaria de este peligro, se sabe también que en el lugar hay una comunidad de ancianos, ¿no? Que vive de unas frutas y verduras que ellos cosechan que tienen el corazón negro,
es decir, el centro de la fruta y verdura es negro. Se ha encontrado también recientemente hongos que absorben la radiación. Y hay un científico incluso que comenta y dice que la radiación no es peligrosa, es más, él se traga, creo que es uranio 24 o algo así, para demostrar que no es peligrosa la radiación, salvo que esté en elevadísimas concentraciones, muy elevadas concentraciones. Pero miren, aquí esto ya nos muestra que efectivamente cuando la concentración es demasiada, estas malformaciones se producen. ¿Por qué? Porque recordemos que los electrones que van a, o protones que se van a, en este caso, ¿no? La energía, protones, neutrones que se van a disparar por diferentes motivos, cuando se produce un accidente nuclear, van a ir a golpear también átomos de nuestro cuerpo, y es ahí donde se produce genéticamente este tipo de formaciones, ¿no? Bien, interesante hasta aquí el tema de peligros. Ya hemos observado una vez más que en el ámbito laboral estos peligros están presentes, ¿sí? Vamos a pasar ahora a los otros tipos de peligros, señores, pero hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Otro comentario más? Si no, pulgar arriba, por favor, para saber si se ha entendido.